va a afectar a nuestro sueño. Y lo interesante, empezando ya un poco por lo que se ha visto, es que ya existen trabajos, existe investigación hecha en cuanto a qué efectos tiene el confinamiento secundario a esta pandemia, y es algo que todos aquellos que, independientemente de la especialidad que estemos haciendo, lo estamos viendo de manera generalizada, ¿no? Desde un punto de vista individual estamos viendo que el confinamiento, y es verdad que en diferentes países el confinamiento ha sido diferente. Aquí ese confinamiento que vivimos esos meses que fue tan radical, en el que no podíamos ni salir a la calle solo para ir a comprar productos de necesidad, pues lo que provocaba es que estábamos realmente confinados, encerrados en casa, y esto acaba provocando una serie de nuevos hábitos, ¿no? Nuevos hábitos que lo que hacen es que la gente a nivel individual pues no está motivada a salir, no se hace ejercicio físico, y esto acaba repercutiendo de manera muy importante en las rutinas, en los horarios que cambian, y evidentemente también en nuestras costumbres de sueño. Además, el hecho de, a nivel individual, pero a nivel interindividual y del ambiente, lo que se veía es que evidentemente la restricción social, el dejar que los niños pudieran ir al cole y que además dejaran de estar en contacto con sus semejantes, el no poder salir a la calle, el vivir todas estas noticias. Recordad que, bueno, de hecho los informativos cada día abren con las noticias relacionadas con el coronavirus, y en aquellos días eran número de muertos y número de muertos, ingresos en UCI, y eso al final acaba haciendo mella. Si no tenías una buena política de alejarte un poco de esas noticias. Los niños son esponjas y también lo vivían, y evidentemente todo esto provocaba pues bueno, que se asociaran muchos problemas, mucha preocupación, esa incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que iba a pasar. Y, por ejemplo, este es un estudio italiano en el que dice que una cosa tan sencilla como el control de peso en niños obesos, el hecho del confinamiento asociado a las vacaciones de verano, es decir, lo que tiene esto de confinamiento más vacaciones de verano, quiere decir que hay una pérdida absoluta de rutina, de no ir al cole, de no hacer ejercicio físico, de no moverse. Y entonces este estudio, que se publica en agosto de este año, lo que dice es que evidentemente la sospecha, la hipótesis era que el confinamiento debido a la pandemia iba a empeorar las capacidades de estos niños en controlar el peso. Evidentemente esto fue lo que pasó. En niños y adolescentes obesos aumentaron de peso debido a ese confinamiento, cambiaron las rutinas y también cambiaron las rutinas de sueño. Parece que había un aumento del tiempo total de sueño. Yo creo que aquí no entran mucho en la parte de sueño porque es un grupo de endocrinólogos y se fijaron solo en rutinas y hablan solo de sueño, pero es interesante decir, y luego hablaremos un poco más de cómo cambian esas rutinas. Y sí que es verdad que aumenta el tiempo total de sueño, pero con ciertos matices. Este es otro estudio, es un estudio israelí, en el que hablan de la percepción de las madres sobre el sueño de sus hijos en pandemia, y analizando los tres aspectos, tanto de calidad, de cantidad de sueño y de cómo iniciaban el sueño, de cómo eran las rutinas de inicio y de mantener y de iniciar, y de cómo dormían a sus niños. Básicamente lo que se ve es que, bueno, que un porcentaje importante de madres, un 29%, decían que los niños habían empeorado la calidad de sueño, es decir, desde la pandemia dormían peor. Sí que es cierto que un 59% de madres reportaban que no habían visto cambios significativos. En cuanto a la calidad, es decir, básicamente aquí hablaban de número de despertares nocturnos. En cuanto a la cantidad, un 33% de madres decían que había habido una disminución de las horas de sueño, un 40% no detectaban cambios, y bueno, fijaros que hasta un 25% decían que los niños tenían tendencia a dormir más. Y lo que es interesante aquí es que también simplemente por este hecho del confinamiento, de aumentar las horas en casa, pues cambiaban las rutinas y lo que hacían para dormir a los niños, ¿no? Hasta un 19% explicaban cambios en la manera de dormir de los niños, y hasta un 26% decían que se dormían de manera diferente a lo que lo hacían antes de tiempos de pandemia. Os digo, esto es percepción subjetiva de madres sobre el sueño de sus hijos. Y aquí, del mismo estudio, una parte interesante es que fijaros que tenían
tenían de estas 3 cohortes en las que no había insomnio, que había un insomnio subclínico poco detectado, o bien del tercer grupo en el que sí había insomnio antes de la pandemia. Fijaros que el único grupo, a pesar de que todos cambian, el único grupo que aumenta y lo hace de manera estadísticamente significativa son aquellos que tenían insomnio y que durante la pandemia estos aumentaban, y probablemente una de las causas principales estaba relacionada con la ansiedad. Es decir, que de este grupo de aquí eran estos los que tenían un insomnio clínico y que con la pandemia, probablemente relacionado con el aumento de la ansiedad, aumentaron y fue evidentemente mucho más evidente este problema de insomnio durante la pandemia. Este es un estudio americano y es interesante las recomendaciones que hicieron a nivel global, a nivel social, que son muy parecidas, le comentaba antes a Marta, a unas recomendaciones que hicimos desde el grupo pediátrico de la Española de Sueño, con el doctor Gonzalo Pin, con el doctor Estivil y muchos otros compañeros que hacemos sueño pediátrico, y en el que básicamente lo que intentábamos hacer era dar unas recomendaciones ante esta nueva situación y como veis, las recomendaciones son siempre las mismas. En la medida de lo posible, intentar mantener por lo menos 1 hora al día una cierta actividad física, que en los tiempos del confinamiento más duro no era posible, pero que a medida que se relajaron un poco las medidas sí que invitábamos a nuestros pacientes a que salieran a la calle y que andaran, o que hicieran algún otro tipo de un poco más vigoroso. Limitar el tiempo de estar sentado ante las pantallas. Como podéis entender, el confinamiento lo que aumentó mucho fue el tiempo de pantalla y además el sedentarismo. Entonces, intentar reducir ese tiempo, cosa que fue difícil. De hecho, ahora os explicaremos un poco la experiencia que tuvimos desde el hospital, un poco con los pacientes que hemos ido viendo y que evidentemente ha aumentado muchísimo el tiempo de pantalla y además muchos de los niños, al experimentar que el no salir por obligación, muchos tenían recelos y no querían salir o por miedo a contagiarse porque simplemente se estaba mucho mejor en casa sin tener que andar. Y evidentemente otra de las recomendaciones muy importantes era mantener las rutinas de sueño, irse a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, y no solo eso, porque cuando hablamos de rutinas de sueño estamos hablando de cómo organizar de manera muy clara y lo más regular posible todo aquello que hacemos durante el día, horarios de comidas, en aquellos niños más pequeñitos horarios de siestas, si se hacía una siesta en adolescentes o en niños un poquito más mayores, pues que fueran siestas muy cortas, nunca más tarde de las 5 de la tarde. Como os digo, las recomendaciones son bastante universales y a pesar de haberlas hecho, lo que pasó fue justamente lo contrario de lo que preveníamos, es que precisamente todo el mundo se iba a dormir tarde, como podían, se levantaban tarde, hacían siesta cuando les parecía, aumentaban horas de pantalla, aumentaba el sedentarismo y evidentemente incluso las horas de las comidas por el picoteo asociado al estar mucho tiempo en casa, pues todo eso lo que hacía era alterar de manera muy importante nuestro ritmo circadiano. Esto no tiene intención de ser una encuesta, no tiene intención de ser un estudio científico, pero sí, desde mediados de marzo hasta ahora no hemos parado nuestra actividad de visita en la unidad de sueño. Hacemos evidentemente la mayoría de visitas telemáticas, en esa época eran absolutamente visitas telemáticas, y lo que tú ibas viendo es que realmente los padres te contaban que a medida que aumentaban los días estando en casa y al no poder salir, lo que veías es que había un retraso progresivo del inicio de sueño. Al relajar las medidas, que si había más teletrabajo y había conexiones en la escuela de manera más telemática, eso hacía que no se tenían que levantar a una hora en concreto por la mañana y por lo tanto tenías tendencia a dormirme tarde, tendencia a levantarme tarde. Evidentemente aumentaban las horas de sueño, pero se perdía ese patrón circadiano, había disminución de la actividad física, no se salía, incluso cuando se podía salir, muchos decían que no querían porque estaba muy bien en casa, y eso provocaba una disminución de la exposición a la luz solar. Muchas veces, no porque quisieran, hay por desgracia mucha gente que vive en pisos no solo
pequeños en los que ya no tienes balcón ni para andar, sino que además no tienes ni exposición a la luz del sol, porque están en zonas interiores y por lo tanto sí que hubo una disminución muy importante de esa exposición diurna por la mañana a la luz del sol, cosa que va muy en contra de lo que nos ayuda a regular de manera más óptima nuestro ritmo circadiano. Y lo que fuimos viendo a medida que aumentaba el tiempo en confinamiento y a medida que la pandemia aumentaba, es que muchos niños empezaron a presentar parasomnias, ¿no? Que es un poco el objetivo de lo que voy a comentar un poquito más adelante, ¿no? Empezábamos a ver un aumento de la prevalencia en terror nocturno, de alguna manera se llevaban de noche todo aquello que pasaban durante el día y muchas veces todo esto estaba relacionado con la situación en sí, una situación desconocida en la que no teníamos muy claro qué es lo que iba a pasar, la incertidumbre pesaba de manera importante y además solo os tengo que decir que las cantidades de familias en nuestro país que se han visto afectadas no solo ya por ERTE, sino por a lo mejor por falta de ingresos, por disminución de ingresos, situaciones que te ponen muy al límite desde el punto de vista de la ansiedad y del estrés que se transmite a los niños, que además si te tocaba tener a un familiar afecto por COVID o simplemente por el hecho de la ansiedad que te genera de ver cómo todos tus costumbres, todas tus rutinas y hábitos están cambiando y que los telediarios solo hacen que hablar de muertos y de un bicho que es el que está provocando todos estos cambios. Por lo tanto, sí que lo que vimos es que aparecieron al cabo de un tiempo un aumento importante de parasomnias. Y esto da un poco de pie, ¿no? Todo esto que ha pasado y que evidentemente, por desgracia, todavía estamos metidos ahí, está provocando claramente cambios en nuestra vida, en el día a día y también afecta al sueño. Como os decía, esto nos da pie a hablar un poco de parasomnias, ¿no? Que son una parte importante, es un trastorno importante dentro de la prevalencia de los diferentes problemas de sueños que hay a nivel de niños y de adolescentes. Y a pesar de que desde el punto de vista más académico el bruxismo ahora se ha sacado de las parasomnias y se considera un trastorno del movimiento, sí que es verdad que muchas veces el bruxismo es el gran olvidado. Repito, no es una parasomnia, está dentro del trastorno del movimiento, hasta hace unos años estaba incluido dentro de las parasomnias. Es interesante hablar un poquito de que este bruxismo nocturno sabéis, está producido por esa contracción rítmica repetitiva y violenta de los maseteros, de los músculos maseteros, y lo que provocan es ese resultado audible muchas veces de ese rechinamiento que tienen de los dientes, ¿no? y que oyen los padres. Suele aparecer en las fases de sueño más superficiales y tiene que ver con los microdespertares nocturnos por la noche. El origen siempre se ha atribuido a que hay un efecto por estrés o la personalidad del niño, ¿no? Especialmente en situaciones estresantes pueden que lo hagan más, pero es multifactorial. No solo tiene que ver con eso, sino que además tiene que ver con, como lo que os decía, parece que hay una respuesta inmadura de los músculos masticatorios a los microdespertares nocturnos que puede hacer que el niño bruxe un poquito más. Evidentemente están los factores psicológicos y algunos factores morfológicos de la cara, del desarrollo, del macizo craneofacial. Aquellos niños que tienen mala oclusión dental parecen que tienen una mayor persistencia o mayor prevalencia de presentar el bruxismo. A pesar, este es un ejemplo, sí que el niño está despierto, pero ese crujido que oís de fondo, que coincide con esto de aquí, que os estoy señalando, es evidentemente el bruxismo. Y como os digo, el bruxismo es el pariente pobre de los trastornos del sueño, porque nunca le hacemos caso. Siempre que nos preguntan o que nos dicen los padres que el niño bruxa, le decimos, bueno, pues no se preocupe que esto ya pasará. Y en uno de los pocos estudios así más serios realizados sobre el bruxismo en cuanto a prevalencia, lo que vimos o lo que vieron estos investigadores americanos es que en niños preescolares casi el 40% de ellos bruxan por lo menos una vez por semana. Y fijaros, no os preocupéis, y fijaros que aproximadamente el 7% bruxaban más de 4 noches por semana, cosa que es un número bastante no despreciable. Y aquí los números se disparan cuando estamos hablando ya de niños en edad escolar. Casi la mitad de los niños bruxan por lo menos una vez por semana
y casi el 11% más de 4 noches por semana. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que es muy prevalente, que parece que afecta más a niños que a niñas, y que sí que vieron estos investigadores, vieron que sí que se asociaba a problemas de internalización, a problemas de ansiedad, de depresión o de somatización. Con respecto a la alteración neurológica, vieron que presentaban bruxismo niños que tenían más riesgo de presentar migraña durante el día. Y lo que sí no asociaron es que hubiera relación del bruxismo con un bajo rendimiento escolar, indicando que quizá el bruxismo, a pesar de estar presente y de tener problemas, sobre todo asociados a esto de problemas de internalización, quizá no está haciendo una gran fragmentación del sueño y por lo tanto no hace lo suficiente como para afectar al rendimiento escolar de los niños. Hablando ya más en concreto de las parasomnias, como sabéis, en la primera parte del sueño, esto es un hipnograma tipo, un hipnograma normal, tenemos más sueño no REM en la primera parte de la noche que en la segunda parte de la noche, que en proporción tenemos más sueño REM. Y esto es importante porque nos ayudará a diferenciar un poco aquellos trastornos. Los trastornos del despertar se le llaman a aquellas parasomnias que aparecen durante el sueño no REM, primera parte de la noche, que como serían el sonambulismo, el despertar confusional o los terrores nocturnos, mientras que en la segunda parte de la noche, en que veríamos más porcentaje de sueño REM, lo que tendríamos son más pesadillas. Muchas veces, cuando los niños son un poquito más mayores, es fácil diferenciar estas que en global se llaman trastornos de despertar, que serían las parasomnias del no REM, de las parasomnias del REM, que serían las pesadillas, porque en la pesadilla el niño se acaba despertando y te puede contar cuál es el contenido del sueño. Claro, cuando son más pequeñitos es un poco más complicado. Como os digo, cuando hablamos de trastornos del despertar, estamos hablando del sonambulismo, del terror nocturno y del despertar confusional. En general, son frecuentes. No se consideran un trastorno de sueño porque forman parte del desarrollo normal del niño. Sí que es verdad que cuando la prevalencia o el número de eventos que aparecen durante una semana normal es muy alta, 3 o más noches por semana, durante más de 3 semanas, sí que tenemos que investigar cuáles son las causas de por qué aparecen de manera tan frecuente. Pero si aparecen de manera esporádica, muy de vez en cuando, como os digo, forman parte del desarrollo normal del niño. La causa más frecuente que los provoca es la fatiga y el estrés. Y muchas veces estímulos externos, como algún ruido, o estímulos internos, como a veces puede ser las ganas de hacer pipí. Muchas veces las ganas de hacer pipí desencadenan un despertar que no es un despertar de todo consciente y hace que el niño se levante de manera sonámbula y vaya, por ejemplo, a la cocina y haga pipí en la cocina pensando que está en el baño. Pues bien, aquí este episodio de sonambulismo lo ha desencadenado este estímulo interno, como puede ser las ganas de hacer pipí. Aparecen generalmente, como os digo, en la primera parte de la noche, especialmente en el sueño más profundo, y muchas veces dentro de los 3 tipos, y ahora ponemos un ejemplo y veréis que queda muy claro diferenciar el terror nocturno del despertar confusional y del sonambulismo. Muchas veces el más espectacular es el terror nocturno, en el que el niño está con ojos abiertos, está muy agitado, con taquicardia, con llanto, con gritos, con una reacción del sistema simpático y parasimpático muy alta. No recuerdan el episodio porque están dormidos. Y la recomendación que damos a los padres es que cuando se encuentren ante alguno de estos eventos, lo que hay que hacer es ir a ver qué pasa, asegurarnos de que al niño no le pasa nada, que no se puede hacer daño, por lo tanto es importante proteger esquinas, quitar objetos que puedan lastimarle y sobre todo no intentar interactuar con él, no encender las luces y empezar a decir ¿qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Porque lo que haremos de manera indirecta será alargar el episodio. Lo que recomendamos es intentar intentar pues, estar allí a su lado, darle besitos, intentar tranquilizarle poco a poco. Muchas veces, si esto, cuando te acercas a ellos e intentas simplemente tranquilizarle y cuando les tocas, a lo mejor lo que haces es que todavía se haga de manera más intensa el episodio y te aparten o griten un poco más. Pues bien, aquí lo que hay que hacer es esperar a que la cosa pase
y tener un poco de paciencia. Así que es verdad que desde el punto de vista de la duración pueden ser duraciones de hasta 15 minutos. Aquí tenéis, esto sería un ejemplo de un terror nocturno. Son muy espectaculares, el niño no reacciona, muchas veces no te responde, y el hecho de interactuar con él lo que acaba provocando es que se alargue el episodio. Y aquí lo que tenéis es un ejemplo de un niño que se está haciendo un estudio de sueño y decide que ya tiene bastante y se quiere ir. Empieza a ponerse de pie, está atado, es decir, aquí están los cables que tiene, veis aquí que estos son electrodos que tiene para ver actividad electroencefalográfica. Está absolutamente dormido, pero lo que vais a ver es que si ahora nadie entra y le para, pues lo que hace es irse a su casa con los cables puestos, porque la intención, y esto es un sonambulismo, es de salir de la cama. Esto es lo mismo, los tres son manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno, y esto, fijaros que aquí el niño está dormido en fase profunda de sueño, y fijaros que aparece esta actividad mucho más lenta, está dormido, y fijaros que se ha incorporado, ojos abiertos, mira un poco alrededor, y esto sería el equivalente a un despertar confusional. Muchas veces los padres no se enteran de esto porque evidentemente el niño, después de hacer esto, lo que hace es volverse a dormir sin más. Como os digo, tres manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno, que es ese trastorno del despertar, ese trastorno, se llama trastorno del despertar porque no acaba de ser un despertar efectivo y nos quedamos en esa tierra de nadie. Y como os digo, lo interesante de hacer en las parasomnias es el diagnóstico diferencial con una entidad que es bastante frecuente, que es la epilepsia nocturna del lóbulo frontal. La epilepsia nocturna del lóbulo frontal es la epilepsia más frecuente nocturna, y generalmente la manera que tenemos de diferenciar las parasomnias de la epilepsia nocturna es que generalmente las parasomnias aparecen en edades tempranas, siempre antes de los 10 años, y esto va al revés. A medida que el niño se hace más mayor, la prevalencia de estos episodios va disminuyendo. Aquí va un poco a lo contrario. Evidentemente, la aparición de la epilepsia a la edad es bastante variable, pero si tenemos una epilepsia no tratada, a medida que pasa el tiempo, esa epilepsia va a empeorar y los episodios van a ser mucho más frecuentes. Como os decía, las parasomnias pasan en la primera parte de la noche. Es importante saber que la epilepsia puede pasar en cualquier momento. Sí que es cierto que los cambios de fase, de despertar a sueño y dentro del sueño, de los cambios de fase, de sueño N1 a N2, parece que es mucho más frecuente que haya episodios de epilepsia. Lo más frecuente es que con las parasomnias haya uno, como máximo 2 episodios por noche, mientras que de crisis podemos tener más de una con bastante frecuencia por noche. Los episodios, como os digo, al mes, si son dentro de ese desarrollo normal del niño, son muy esporádicos. Cuando son frecuentes, hay que pensar que algo puede pasar, al igual que con los episodios que se asocian a las crisis. Siempre probablemente tendremos muchos más episodios de crisis en un tiempo reducido. Cuando hacemos un calendario, por ejemplo, de sueño para ver cuántos episodios aparecen en el mes, es muy probable que tengamos siempre más episodios de crisis que de parasomnias. Como os decía, la evolución, a medida que el niño se va haciendo más mayor, las parasomnias tienden a desaparecer. Otro dato importante es la duración del episodio. Generalmente las parasomnias, como os decía, duran 15, incluso hasta 30 minutos, mientras que las crisis suelen ser más cortas. Es muy raro que tengamos crisis de más de 5 minutos de duración. Así, es que tengo que ver esto. Vigilando que entrara todo el mundo en mascarilla en el coche. ¿Oíste? Bueno, ahora sigo yo. Mascarilla. De acuerdo. Es importante que, como os decía, que la duración de los episodios a las crisis, como os digo, son siempre menores por lo habitual de 5 minutos, aunque evidentemente siempre hay excepciones, pero el tiempo es mucho más corto.
En cuanto a lo que hacen los niños, lo que se llama esas estereotipias, es decir, qué es lo que vemos que el niño hace, las crisis en cuanto a nivel de movimientos, a nivel de todo lo que hacen en el proceso de la crisis, es mucho más estereotipada la epilepsia que no los trastornos de la arousal. Y sí que es verdad que en cuanto al recuerdo del episodio, como os decía, las parasomnias no suelen recordar nada o recuerdan algo al final del episodio. Recordad que son episodios relativamente largos y quizá al final del episodio pueden recordar algo, pero en cuanto a las crisis, son crisis parciales, aunque pueden ser secundariamente generalizadas. Si son secundariamente generalizadas, es muy probable que no recuerden nada del episodio, pero bueno, si son parciales y no generalizan, pues el niño puede tener algún recuerdo del episodio en las crisis. ¿Qué proponemos desde el punto de vista de tratamiento? Como os decía, primero investigar por qué pasan. Lo más frecuente es que sea un niño que duerma poco o que las horas de sueño no sean las adecuadas y por lo tanto lo que vamos a hacer aquí es un diario de sueño de 2 o 3 semanas para ver si hay rutinas, si hay hábitos, si se cumplen las horas de sueño y en el caso de que no las tengamos, poner un poco de orden y establecer y dejar claro que el primer paso, lo que hay que hacer antes de hacer ningún otro de los siguientes pasos que implican hacer algún tipo de tratamiento es mirar rutinas y hábitos y asegurarnos de que el niño duerme las horas que le tocan por edad. La segunda es que si las horas de sueño, si la cantidad de sueño está respetada, vamos a ver qué pasa con la calidad. Preguntar si hay ronquido nocturno, preguntar si hay apneas, preguntar si hay excesivo movimiento por la noche, porque esto puede provocar tanto el ronquido como las apneas, como los movimientos periódicos de las piernas pueden provocar fragmentación del sueño, microdespertares corticales que acaban provocando un despertar, que en este caso no sería un despertar consciente, sino que sería este fenómeno de la parasomnia. Es lo que os decía del niño que tiene ganas de ir al baño. Ese estímulo interno, que puede ser el pipi, pero también puede ser el ronquido, puede ser la apnea o pueden ser los movimientos periódicos de las piernas. Debemos tener claro que no hay nada que afecte a la calidad ni a la cantidad del sueño. Si vemos que no pasa absolutamente nada, lo primero que recomendamos es mirar niveles de ferritina. Y si esta ferritina está por debajo de 50, poner tratamiento con hierro oral a dosis de mantenimiento, aproximadamente unos 3 meses, para ver cuál es el efecto, para que suban esos niveles de ferritina en sangre, para que suban esas reservas de hierro, y con esto lo que solemos ver es que baja de manera importante el número de parasomnias en estos niños. Si tenemos una ferritina normal y tenemos una buena cantidad de sueño y una buena calidad del mismo, otra variante, otra cosa que recomendamos es dar L-triptófano. Y como os decía Marta, darlo de mañana con un desayuno con carbohidrato, con exposición a luz del sol y estimulando a que el niño tenga ejercicio físico por la mañana, porque esto se ha visto que son factores que favorecen el paso de ese L-triptófano a través de la barrera hematoencefálica y que vaya por el circuito que nos interesa, que es a estimular de día serotonina y de noche al circuito de la melatonina. Hay muy pocos estudios que hablen o que hayan mirado de manera un poco más seria cuánto hay que dar de L-triptófano. Se dice que hasta un máximo de 70 miligramos kilo. Si queréis esto lo podemos comentar un poco qué es lo que hacemos los que lo utilizamos. Yo lo utilizo bastante porque parece que dentro de por qué puede funcionar el triptófano en las parasomnias, parece ser que el triptófano lo que hace es mejorar un poco ese sueño, mejora el sueño haciéndolo menos inestable. Sería parecido al efecto que tienen las benzodiazepinas con una diferencia. Las benzodiazepinas hacen que el sueño sea más estable, que haya menos oscilaciones, pero te cambia la arquitectura de sueño. Te aumenta mucho la fase 2, te disminuye la fase de sueño N3 y te cambia también un poco el porcentaje de sueño REM. El triptófano no. El triptófano hace que el sueño sea un poquito más estable, con menos oscilaciones, pero no cambia la arquitectura global del sueño. Y como última opción, sí que os dejo aquí el clonazepam y que hay que usarlo en niños
como última opción, después de haber descartado que hay una buena rutina, hábitos de sueño, que no hay nada que provoque afectación a la cantidad o a la calidad del sueño, haber probado el hierro, haber probado el triptófano, y en aquellos niños en los que pueden hacer episodios de sonambulismo con algún componente peligroso, sí que de manera controlada y durante un cierto corto periodo de tiempo nos podemos animar a dar el clonazepam para hacer como un reset y disminuir de manera más importante los episodios. Sé que no son parasomnias, pero sí que quiero hablar de los movimientos rítmicos durante el sueño, porque es una consulta relativamente frecuente que tenemos en las unidades de sueño. Y ese también, si os decía que el bruxismo es el pariente pobre, los movimientos rítmicos también son un poco el pariente pobre porque tenemos una pobre respuesta a qué podemos hacer desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? Los movimientos rítmicos básicamente son episodios que son movimientos estereotipados, que es un movimiento rítmico que posiblemente se inició cuando el niño era muy pequeñito, antes, durante el primer año de vida, hasta un 70-80% de los niños lo pueden hacer de manera habitual, y sí que es verdad que después del primer año de vida la prevalencia del trastorno baja muchísimo, pero queda un tanto por ciento que es el que nos acaba viniendo. Y como os digo, esto al principio puede ser un movimiento de automecimiento, ¿no? Algo que hacen los niños para dormirse de manera autónoma. Es un patrón, digamos, de movimiento que el cerebro acaba adoptando como un patrón normal y que no solo se hace al dormir, sino que al iniciar el sueño, sino que con el tiempo se acaba adoptando, como os decía, como un patrón normal de sueño y que durante el sueño también se va repitiendo, ¿no? Y tenemos estos 3 grandes tipos que son los tenéis aquí. Esto es el headbanging, es básicamente hacer esto para conciliar el sueño. Tenemos también aquí el body rolling, que es que el niño va dando vueltas, y aquí tenemos el body rocking, que es un movimiento mucho más importante. Claro, fijaros que a medida que los niños se hacen más mayores, esto puede implicar que los vecinos oigan ese ruido asociado a cómo se mueve, porque la cama se mueve, pueden golpear a la pared. Si en lugar de darle a la almohada, pues le da al cabecero de la cama, pues tenemos un problema, evidentemente, no solo con la frente del pobre niño, sino con los vecinos. Por lo tanto, nos llegan ya casos a partir de los 5, 6 o 7 años. Aquí tenéis otro ejemplo, este es muy interesante, este es uno que capturamos en nuestra unidad de sueño y que aparece en sueño REM. Recordad que en sueño REM lo habitual es que tengamos una atonía muscular y que por lo tanto tengamos la mayoría de músculos del cuerpo paralizados, porque esto hace que no salgamos corriendo cuando soñamos que nos persiguen, por ejemplo. Pero aquí en este caso el crío hace estos movimientos de head rolling incluso durante el sueño REM. ¿Qué tratamientos tenemos? Pues bueno, la verdad es que tenemos tratamientos que son con una cierta mala respuesta, y es un problema, porque claro, lo que primero debemos ver es que realmente el hacer esto durante muchas noches por semana, durante todas las noches por semana, más de una vez por noche, nos tenemos que asegurar que esto no provoca una alteración en la calidad del sueño. Es decir, el niño no nos tiene que contar, los padres no nos deben de contar que el niño se levanta cansado porque no ha descansado bien y que le cuesta funcionar durante el día, probablemente secundario a todos estos movimientos que ha estado haciendo de noche. No es lo habitual. Habitualmente lo que te cuentan es que a pesar de hacer estos movimientos, los niños pueden funcionar bien durante el día. Y esto es lo que te da un poco de argumento de decir que probablemente no es una condición, en el caso de que no afecte a la calidad del sueño, que evidentemente el niño pueda funcionar durante el día, quiere decir que quizá esos movimientos rítmicos no me están condicionando. Hola, soy yo. La calidad del sueño. ¿Qué hacer? Pues poner medidas de seguridad. Como habéis visto, pueden dar golpes a la almohada, pero pueden darlo a la cabecera de la cama, por lo tanto, chichoneras en cuna, barrerse en la cama. Problema es que responde muy bien al clonazepam, pero, como os digo, cuando sacamos el clonazepam, porque no lo podemos mantener de manera crónica, vuelven a aparecer los movimientos rítmicos durante el sueño. ¿Qué es lo que se recomienda más? Pues una terapia conductual, que si queréis luego
luego comentamos un poco más de manera un poco más extensa. Y sí que lo que puede funcionar mejor es una combinación de dejar durante un par de semanas, 3 semanas, terapia conductual con un poquito de clonazepam para que los episodios nocturnos no sean mucho y los padres, porque la terapia conductual la tienen que hacer los padres para hacer un estímulo negativo, digamos, ante ese estímulo que es el movimiento, porque en el fondo el niño empieza a moverse, como os digo, como un automecimiento para dormirme, y el cerebro lo acaba interpretando como ese movimiento, como algo bueno, porque me acabo durmiendo. Lo que se recomienda en la terapia conductual es aplicar en ese momento en que hay ese movimiento rítmico un estímulo negativo para que con el tiempo el cerebro entienda que ese movimiento es algo, va a pasar, después de ese movimiento va a pasar algo malo, que es la intervención de los padres, y que pare de manera automática. Luego, si queréis, lo comentamos un poco más en detenimiento. Podemos hacer, como os digo, aproximaciones mixtas, pero de nuevo tenemos muy pocas, hay muy poco mirado en cuanto a fármacos. Se habla de algunos antidepresivos, pero como os digo, no hay una clara evidencia, no hay unos claros estudios bien hechos que nos digan que hay un fármaco que funcione en todos los casos y que al retirar ese fármaco no vuelvan los episodios. Y con esto acabo ya y quiero abrir, me gustaría que pudierais hacer preguntas o abrir debate incluso, decir que las parasomnias son un problema prevalente, que afectan y que es parte del desarrollo normal del niño, solo cuando los episodios son de cierta entidad y aparecen de manera muy frecuente hay que descartar que no afecten primero a la cantidad del sueño, es decir, hay que asegurarnos que el niño duerme las horas que le corresponde. La causa más frecuente de que aparezcan estos episodios es que el niño duerma menos de lo que le toca, por lo tanto es un fenómeno que podemos solucionar de manera rápida y sencilla, aumentando las horas de sueño del niño. Evidentemente, mirar la apnea de sueño, mirar los movimientos periódicos de las piernas. Si todo esto está bien, mirar los niveles de ferritina, poned hierro oral si la ferritina está por debajo de 50. Recordad a los niños con TDAH, que tienen más prevalencia de parasomnias que la población en general. También los niños con TEA suelen presentar, asociados a sus problemas de sueño, quizá más parasomnias que la población general. Y como os digo, siempre, en cualquier problema de sueño, lo más importante, asegurarnos que hay unas buenas rutinas y hábitos de sueño, que las horas de sueño sean las adecuadas, tratar la apnea, poner hierro si procede, y recordad el L-triptófano como algo que nos puede ayudar para mejorar estas parasomnias y el número de las parasomnias, y por lo menos probarlo durante 3 meses. Muchísimas gracias. Aquí sí que ya, Marta, dejo de compartir y si queréis podemos empezar a hablar de lo que queráis. Madre mía, acabo de ver a la doctora Milagros Merino, esto no puede ser. Yo aquí apago, les dejo al doctor Pin y a la doctora Mila Merino que vayan contestando ellos y yo ya, si quieres... De momento no veo preguntas en el chat. Malament. No, malamente no. Pero supongo que estaban todos encantados escuchándote. Estarán encantados, pero vamos, que no... Sí, mira, hay una pregunta, que si podrías explicar un poco más acerca de la terapia conductual. Mira, quien lo mejor puede explicar es el doctor Gonzalo Pin, porque todos hacemos lo que nos dijo él que teníamos que hacer con el cascabel. Por lo tanto, sí, a pesar de que tiene la cámara apagada y tiene el micro apagado, vamos a medias, Gonzalo, no te preocupes. De los millones de euros que me paga Marta, vamos a medias. No, pero yo creo que lo puedes explicar tú perfectamente. Claro que puedo, pero no quiero, porque tú eres es decir, Gonzalo, el ideólogo eres tú, por lo tanto, cuando nos demanden los niños que cada vez que oigan un cascabel van a hacer cosas raras, yo voy a decir que has sido tú. Puedes explicarlo. Bueno, la idea es poner un cascabel en el pijama del niño, ¿de acuerdo? De tal manera que cada vez que el niño hace estos movimientos, el cascabel suena. La indicación que se da a los padres es que cada vez que esto pase, se levanten por la noche, vayan a ver al niño, y muchas veces lo que hacen los padres, lo que hacen es que van allí, se está moviendo y simplemente le dan un toquecito, le dicen que deje de moverse,
pero no hacen nada más. Justo antes de que salgan por la habitación el niño ha parado, pero vuelve a hacerlo a los pocos minutos y eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es aplicar un estímulo negativo. ¿Y qué quiere decir? Pues bueno, cuando lo está haciendo, sacarlo de la cama, darle una pequeña vuelta por el piso, ir al baño. La idea es que con la repetición, al cabo de este mes o 2 meses de hacerlo, en la terapia esta, el cerebro acaba entendiendo que cada vez que suena el cascabel, algo malo va a pasar, que es lo que os decía, ese estímulo negativo que aplican los padres, ¿no? Recordad que el movimiento lo asocia al cerebro a algo bueno que es dormirme, lo que queremos asociar es que este movimiento el cerebro lo asocie a algo más negativo, como es la salida de la cama, ¿no? Y que me molestan, y realmente muchos de estos niños cuando los padres lo hacen te cuentan que se ponen de muy mal humor y que a veces es incluso difícil de poderlo hacer y es difícil hacerlo y por lo tanto hay que convencerles para que a medida que pasa el tiempo el cerebro entiende que cuando se oye el cascabel algún estímulo negativo va a pasar y por lo tanto de manera automática cede de hacer el movimiento de manera automática. Es interesante que aquellos padres que te cuentan que los niños lo hacen muchas veces durante la noche, pues podemos combinarlo con un poquito del clonazepam para que no sea tan duro, que no se tengan que levantar muchas veces de noche y que siempre claro, que no tenga que ser tan intenso para los padres. Pero de todas formas, muchas veces, a pesar de que lo intentan, hay que hacerlo de manera corta en el tiempo, pero es duro para los padres hacerlo porque cuesta. ¿Lo he explicado bien, Gonzalo? A ver, que lo tienes en línea. Perfecto, como siempre. A ver, más preguntas. Dosis de triptófano para niños con despertares nocturnos en pediatría de atención primaria. Depende un poco de la edad. Mira, en el estudio aquí Gonzalo y Mila también pueden opinar. Yo lo que hago yo recomendaba muy por debajo de esos 70 miligramos kilo, aproximadamente, nunca paso de 300. Damos inicialmente según edad, un poco entre 150 y 300. Lo que pasa es que en parafarmacia y farmacia a veces es muy difícil encontrar triptófano, L-triptófano, de menos de 500 o de 500 miligramos. A veces el de 250 ya cuesta de encontrarse. Entonces, como os digo, en ese estudio que os decía, se decía que hasta un máximo de 70 miligramos por kilo. Eso si lo hacéis, la dosis sale de unos 1000 miligramos. Yo creo que hasta 300 con total tranquilidad lo podemos hacer. Si son niños más pequeñitos, ¿no? En edad preescolar, yo sí que haría la mitad, por ejemplo, de un sobre de Curán. Eso serían aproximadamente pues, unos 150 miligramos. Más o menos esas serían las dosis. Pero aquí, quizá Gonzalo, cuéntanos tú un poco, si quieres, las dosis, así aprendemos todos. Se ha desconectado, míralo. No me he desconectado, pero no tengo nada que añadir. Bueno, pues otra pregunta más del triptófano. Pregunta Patricia, ¿qué hora darías y el protocolo que tienes del triptófano en las parasomnias? Mira, esta es una de las cosas que he aprendido de Gonzalo y de ti, Marta, que de dar triptófano lo damos de mañana. Lo damos de mañana con un buen desayuno, con ese hidrato de carbono, con estímulo de luz del sol. Vamos a decir que tiene que haber luz por la mañana y evidentemente no sedentarismo, tiene que haber movimiento, porque con eso facilitamos que ese triptófano, ese L-triptófano pase barrera hematoencefálica y haga el efecto donde tiene que hacerlo. ¿Te puedo decir algo, Óscar? Por favor. No, yo creo que lo importante es la combinación de las tres cosas. Como tú muy bien dices, el triptófano por las mañanas, la luz a primera hora del día, la actividad especialmente a primera hora del día, sacar a los niños, o si los niños van al colegio, que vayan al colegio andando en bicicleta y no en patinete eléctrico o en coche hasta la puerta, y el adelantar la hora de cenar. Vosotros en Cataluña estáis muy metidos con la reforma horaria y con los horarios saludables,
Y yo, desde que utilizo esas 4 cosas, funciona bastante bien. Hoy mismo he estado leyendo un estudio japonés que habla sobre el número de despertares en lactantes, el número de despertares y la calidad de sueño en función del uso de estas cosas, el triptófano, la luz por las mañanas y el paseo por las mañanas y adelantar la cena de los bebés. Esa es la cronoterapia, la luminoterapia y la crononutrición junto con el triptófano, yo creo que son básicos para enfocar las dificultades con el sueño. Y ya no te interrumpo más, perdona. Aquí hay una pregunta muy interesante de unos papás que dicen que con el tema de las parasomnias, que si ya lo tienen complicado y luchan todos los días, que si encima tienen que sacarlos de la cama, que, vamos, que es un drama. Entonces... Carlos, estábamos hablando de los movimientos rítmicos, no de las parasomnias. No del sonambulismo, no del terror nocturno. El aplicar ese estímulo negativo, lo hablábamos de los movimientos rítmicos durante el sueño. Vale, sí, correcto. Aquí que si combinas el triptófano con vitamina B6, es bueno. Bueno, la vitamina B6 no lo favorece. Aquí esto es para ti. Esta pregunta es para ti, Marta. Sí, sí, yo recomiendo. Hablan de que si combinas el triptófano por la mañana con triptófano con melatonina por la noche, otra pregunta interesante es si serían válidos, yo diría que no, pero sustituir tu triptófano matutino por un melatonina con triptófano por la noche. Claro, el problema de las melatoninas con triptófano probablemente es la cantidad de triptófano que llevan. Y yo creo que Gonzalo ha respondido muy bien a esa pregunta. Es decir, cuando damos triptófano, especialmente lo que nos interesa es todo aquello que viene asociado al triptófano de mañana. Es la luz del sol, la actividad física, y lo que decía, ¿no? Lo que comentaba, la crononutrición. Por lo tanto, probablemente cuando estamos dando esa melatonina con triptófano de noche no estamos teniendo los efectos de poder dar el triptófano por la mañana, porque no es solo dar el triptófano y ya está, sino que vamos a asociar todas aquellas otras 3 patas que estábamos comentando. Actividad, luz solar y crononutrición. Yo creo que sí que es verdad que desde que lo hago así, yo también tengo muchos mejores resultados. Aquí hay preguntas de papás que es verdad que hacen muchas veces. ¿Realmente cuánto tiempo tienen que dormir los niños? ¿No? Que no es una regla para todos. Y luego otra pregunta, que se me ha escapado también de papás. Bueno, esta era una, pero es que había otra aquí que me ha gustado porque era... muy... Bueno, voy respondiendo a esto. La hora de la cena a los niños. ¿Cuántas horas deben dormir los niños y a qué hora tienen que dormir los niños? Lo primero y más importante es que la necesidad de horas de sueño depende de la edad. A medida que el cerebro va madurando y va creciendo, las necesidades de sueño, incluso la manera en la que duermen es diferente. Por lo tanto, las recomendaciones generales, y la mayoría de niños de nuestro país están privados de sueño, pero más o menos hasta a la edad preescolar, aproximadamente 11 horas, en edad escolar hasta los 10, 11 años, 9, 10, en preadolescentes manteniendo esas 10 y en adolescentes pues más de las 7, 8 que decimos en el adulto, por lo menos 9. Esas son un poco las horas. Sí que es verdad que hay una variabilidad individual y que cada niño duerme lo que tenemos esta sensación de, bueno, ya tiene bastante. Una manera indirecta de ver si ha dormido suficiente es ver cómo funciona durante el día. Si es fácil despertarlo por la mañana o por el contrario, tiene un despertar que es con mucho mal humor. Si se despiertan de mal humor, si se despiertan quejosos y quiere decir que probablemente aquí o la cantidad de horas no es lo suficiente o que la calidad tampoco es suficiente. Por lo tanto, ver cómo se despiertan. Se deberían despertar de buen humor y evidentemente ver cómo funcionan durante el día. Si a medida que pasa el día se van poniendo de peor humor y parece que se les va acabando como la cuerda, o por el contrario, que a últimas horas de la noche se ponen muy hiperactivos, quiere decir quizá que quizá las horas de sueño no son las adecuadas. Por lo tanto, sí que tenemos que respetar en global un número de horas
que no están escritas en piedra, pero es un mínimo. Si tienes un niño de 4 años que duerme 8 horas, incluyendo la siesta, pues probablemente no duerme horas suficientes. Esto por un lado. Y por otro lado, ver cómo funcionan. Si es un niño que está muy cansado, que lo ves siempre permanentemente irritable, de mal humor, quiere decir que algo pasa o con las horas o con la calidad del sueño. ¿Y la ¿Cuándo darles de cenar? Aquí el rey de la crononutrición es Gonzalo, pero tiene que haber una cosa clara. No podemos darles de cenar y mandarlos a dormir enseguida. Tiene que tener un cierto tiempo para que pueda haber un mínimo inicio de digestión, y porque si una vez acaba de cenar o mandamos a dormir, vamos a tener problemas para que concilie el sueño, porque van a estar llenos y de nuevo, ¿cuánto deben comer? ¿Cuánto deben beber? Pues bien, hay que limitar un poco la cantidad de líquido nocturno, porque son cosas de perogrullo, ¿no? Si beben mucho de noche o son comidas muy pesadas, lo que va a provocar es que la calidad del sueño no sea buena y que además se tengan que levantar para ir al baño. Sí. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice que un niño entonces que tiene despertares nocturnos sin ninguna otra patología y ningún problema para conciliar, entonces que el tratamiento adecuado sería solo triptófano matutino. A ver, sí, por favor, repito, antes de empezar a hacer ningún tratamiento, vamos a ver cómo duerme ese niño. Vamos a perder 2-3 semanas para hacer un diario de sueño. Ver si las rutinas, si los hábitos están puestos. No vayamos de entrada a poner soluciones con complementos alimentarios o con medicaciones o con melatonina, porque nos vamos a equivocar. Antes de hacer nada vamos a ver cómo duerme ese niño, vamos a ver las rutinas, vamos a ver, evidentemente, descartar, preguntar si ronca por la noche, si tiene excesivos movimientos. Una vez está hecho esto y vemos claramente que no hay otros problemas, si hay parasomnias o diferentes, o si hay mucho despertar nocturno, sin nada más, todo está bien, el niño duerme o va a dormir el tiempo de inicio de sueño que tienen los padres, tienen buenas rutinas, buenos hábitos, y lo que vemos es mucho despertar nocturno. Yo lo primero que recomendaría, y que es lo que dice ese artículo que has enseñado en cuanto a no solo uso de melatonina, sino también uso del insomnio infantil, de los frecuentes despertares nocturnos, lo primero que hay que mirar es niveles de hierro, especialmente niveles de ferritina. Si están por debajo de 50, dar hierro oral hasta que subamos los niveles de ferritina, en cuanto a los despertares nocturnos. Si esto no funciona, descartamos que no haya apneas, movimientos periódicos de piernas, etc. El siguiente paso es el triptófano. En cuanto a las parasomnias, para mí la manera de actuar sería también la misma. Vamos a fijarnos en los niveles de hierro y ferritina, y si eso no funciona, vamos a empezar con el triptófano. Otra pregunta, ¿diferenciáis bien clínicamente el despertar confusional y el terror nocturno? Pues dice que también lloran en el despertar confusional. Pero menos. A ver, tened en cuenta que tanto el despertar confusional como el terror nocturno como el sonambulismo son 3 manifestaciones clínicas diferentes de lo mismo. Estrictamente en el despertar confusional no debería ni haber llanto, simplemente lo que hay es lo que habéis visto en el vídeo. Se puede incorporar el niño, ojos abiertos, mira alrededor y sin mucho más. Puede hacer algún quejido, alguna cosita y se vuelve a dormir. El terror nocturno es mucho más intenso. El padre se entera de que lo hace seguro, porque el niño llora, hay mucho componente de llanto, de movimiento, en fin, como si fuera una rabieta muchas veces, y lo que haces es ir allí y ver qué es lo que pasa. Si hay dudas entre un despertar confusional y un terror nocturno, es muy probable que sea un terror nocturno más que un despertar confusional. En el fondo, lo que acaba pasando es que el despertar confusional no lo tratamos porque la mayoría de los padres no lo ven. Si los niños no duermen con ellos, no lo ven y por lo tanto no es un problema que te vengan a explicar. Por lo tanto, muchas veces lo que acabamos tratando porque nos lo cuentan de manera es el terror nocturno. Hay una pregunta que no me queda muy clara, que dice, ¿para niños con autismo es igual de recomendable la cantidad de triptófano y melatonina? Me imagino que se referirá
que si es igual de recomendable usar la cantidad que dices de triptófano más melatonina. Entiendo que es lo que quieren preguntar. Sí, bueno, la cantidad de melatonina sí que creo que en niños con trastorno del neurodesarrollo o niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, creo que sí que es importante dar más cantidad de la que damos de manera habitual. Quizá hasta 5 o 6 miligramos de melatonina se pueden dar. En cuanto al triptófano, yo sí que no hago cambios. Doy más o menos la misma cantidad atendiendo un poco a la edad y al peso. Aquí sí que no doy más triptófano en estos niños, pero sí que les doy más melatonina. Hay una última pregunta, de momento, que es ¿qué tratamiento tienes, si lo hay, para el bruxismo? La verdad es que es lo que os decía, es el pariente pobre, ¿no? Simplemente les decimos a los padres que tranquilos, que ya pasará, que cuando está más nervioso puede hacerlo. En adultos, como sabéis, para el bruxismo, lo que hacen es hacer la férula de descarga para que no haya esa erosión de los dientes y para que se respete la articulación temporomandibular. En niños con dientes en edad de leche no podemos hacer el tema de la férula de descarga. Lo que podemos recomendar, hombre, sí que ahí hay que estar atento cuando te dicen que el niño bruxa, si además hay que ver que no tenga alteración del macizo craneofacial, que no tenga una clase 2, que se vea la mordida cruzada, preguntar si ronca, porque ahí sí que ya no solo estaríamos tratando el bruxismo, sino que estaríamos tratando una mala oclusión dental y que valdría la pena cambiar ese tipo de mordida, asegurarnos de que no tiene apnea, porque podríamos hacer algo más que no solo tratar el bruxismo. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de un niño que duerme una siesta larga de 2 horas, que mejora la calidad del sueño por las noches alrededor de 10 horas. Cuando se intenta acortar la siesta le empeora las piernas inquietas, o sea, que le empeoran las piernas inquietas. Tiene un tratamiento de hierro desde hace 6 meses. La ferritina no sube, está en 34. Y dice que sí, podría ser otra patología. A ver, primero depende de la edad. Hacer 2 horas de siesta para un niño mayor de 5 años no es normal. Vale. Entonces, con respecto a las piernas inquietas, si la ferritina no sube, lo primero es asegurarnos que están haciendo bien el tratamiento con hierro. Y no quiere decir que no se lo estén dando, sino asegurarnos que hay, independientemente, aunque sean estos hierros tan buenos que se pueden mezclar con comida, etcétera, a mí me gusta mucho lo que dicen los hematólogos clásicos, los de toda la vida, los que dicen que cuando das terapia con hierro oral tienes que tener por lo menos 1 hora antes de darla el estómago sin contenido alimentario y esperar 1 hora a comer. No mezclarlo ni con leche ni con lácteos y puedes asociarlo con zumo de naranja. Si nos aseguramos que lo están haciendo bien y la ferritina no sube, yo me plantearía cosas que pueden provocar una mala absorción del hierro y una de ellas es la celiaquía. Por lo tanto, yo aquí sí que a un niño de estos sí que miraría la celiaquía porque puede ser que haya algo a nivel de gastro, y los compañeros de gastro lo pueden investigar, que está provocando una mala absorción del hierro y que está provocando que no podamos hacer un buen efecto del hierro sobre las piernas inquietas. Sí que es verdad que, como te digo, dependiendo de la edad, porque no me has dicho la edad que tiene el niño. No lo pone. Bueno, pero un niño mayor de 5 años que necesita una siesta de 2 horas, claro, puede ser que la calidad no sea buena, pero quizá algo más hay que mirárselo con calma porque a lo mejor no estamos diagnosticando alguna otra cosa. Pero vamos, tratamiento con hierro oral, si no mejora la ferritina y lo estamos haciendo bien, yo me plantearía causas que provocan dificultad de absorción de hierro y evidentemente la celiaquía sería una de mis primeras opciones. Vale, bueno, yo creo que ya estamos terminando. Hay otra pregunta, un niño en edad escolar que no dice la edad, que duerme 10 horas sin apneas ni ronquidos, con analíticas normales, tiene constantemente sueño, que si se puede asociar a algún tipo de trastorno. Claro, hablamos siempre del problema de los niños que duermen poco, pero también hay un tanto por ciento de niños que duermen más de lo que les toca, es lo que te decía, ¿no? Niños que pueden tener necesidad a los 10 años, por ejemplo, de hacer una siesta
esto no tocaría, ¿no? Y aquí sí que, bueno, por lo menos hay que mirar de nuevo, asegurarnos de que no hay un problema en cuanto a la calidad del sueño y si todo está bien, pues plantearnos e investigar con algún compañero de los que hacen trastornos de sueño que lo hacen magníficamente bien. La mamá del niño de piernas inquietas nos ha dicho que tiene 5 años su hijo. Bueno, estamos en edad límite, pero yo sí que aquí me plantearía ver que no haya nada que esté provocando o que dificulte la absorción del hierro. Muy bien, pues yo creo que ya lo damos por terminada la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Óscar. Como siempre, muy interesante, es un placer. A ver si aprendo a hacer 1 a 3, metemos a Gonzalo Pepín, metemos a la doctora Milagros Merino, a la doctora Asmeyer, que también está por ahí. Sería muy divertido poder hacerlo. Bueno, sé que se puede. Los pones a ellos 3 y yo me dedico a criticar en el chat. Eso, sí, mira, siguen apareciendo mensajes. Bueno, están diciendo que enhorabuena, que muchas gracias, que has estado excelente, efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, muchas gracias. Un placer y que terminemos todos el año lo mejor posible, y las Navidades con la familia, con quien podamos, y que el año que viene sea mejor para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes.